Bueno, me estáis escribiendo últimamente bastantes que habéis terminado lo que sería el periodo específico. A lo mejor la culpa también es mía, aunque yo creo que hice un vídeo sobre el periodo competitivo que se podría decir que es una prolongación del periodo específico y no tiene por qué marcar un impasse tan importante como para dejar de entrenar calidad y demás, que simplemente el periodo competitivo se llama porque se concentran la mayoría de los objetivos que tenemos, por decirlo de alguna forma, tipo A en la temporada, porque también se pueden participar en competiciones, en marchas de carretera, de montaña, en el periodo específico a modo preparatorio. El problema es que la gente las quiere hacer siempre lo mejor posible, pero lo mejor posible es lo mejor de lo mejor. Y muchas veces es imposible. Y, por ejemplo, el tema de hoy, del que vamos a tratar, de resistencia a la fatiga, aunque se debería empezar a entrenar ya al final del periodo de la base, siempre y cuando teniendo en cuenta el nivel del ciclista y que la adaptación cardiovascular lleva buen camino y no hay un desacople cardíaco, digamos, reseñable, luego se puede ir trabajando a lo largo de lo que sería el periodo específico e incluso este periodo competitivo que le llamamos, si falta, por ejemplo, 4 o 6 semanas, que hay mucha gente que se queda muy corto con la preparación, pues se podría meter un bloque, que lo suyo es trabajar un bloque de resistencia a la fatiga. La resistencia a la fatiga no es más que la imposibilidad de seguir desarrollando el trabajo que veníamos haciendo hasta un momento determinado por múltiples circunstancias. Pueden ser a nivel fisiológico, pueden ser a nivel psicológico, pueden ser a nivel, digamos, físico. Nosotros, principalmente a nivel cicloturista, tenemos bastante pérdida de rendimiento conforme vamos avanzando en el desarrollo de las pruebas objetivo. No suele ser tan habitual la pérdida de resistencia, o sea, la acumulación de fatiga en salidas, por ejemplo, con la grupeta, ni porque no son salidas tan exigentes, ni nosotros las hacemos tan exigentes, y además no suelen tener la dureza que suelen tener pues todos los fregados que nos solemos meter. Se podría decir que es muy habitual que el deportista recreativo en sí tenga una carencia muy importante en lo que sería esta capacidad, ¿no? Y vamos a ver, porque vamos a ver dos ejemplos, más que dos ejemplos, los dos tipos de fatiga a las que se suele hacer referencia que hay, independientemente de la fatiga aguda, que es la fatiga del momento, por ejemplo, cuando hacemos una serie, o una fatiga crónica, o cuando tenemos un sobreentrenamiento. Vamos a hablar de lo que sería en el desarrollo del ejercicio. Por ejemplo, hay dos tipos de fatiga. La fatiga periférica, que se conoce así a la fatiga muscular, y la fatiga que afecta al sistema nervioso central, al SNC, con abreviatura que la habréis visto por ahí. La fatiga periférica se referiría a lo que sería a lo que es el músculo en sí, es donde se pierde la capacidad de realizar trabajo. Normalmente esta pérdida viene por debajo de lo que es la placa motora a nivel muscular, en donde se pierde poder de contractibilidad de lo que es a nivel del músculo, y normalmente este tipo de fatiga viene originada pues, por un exceso de metabolitos procedentes de un exceso de lactato, que el lactato en sí es el combustible que mejor y el que prefiere el músculo, pero también eso hay que entrenarlo. Pero tiene lugar un exceso cuando se segrega tantísimo lactato, tiene lugar un exceso de iones de hidrógeno, que no nos vamos a meter en más fregados, pero impiden o dificultan lo que sería la absorción del calcio a nivel muscular, que tiene lugar en el momento de la contracción. Por ejemplo, también
parece ser que incluso uno de los motivos de los calambres son de fósforo inorgánico. Y luego en sí, lo que suele pasar a nivel recreativo, falta de gasolina. Un vaciamiento de los depósitos de glucógeno, ya a nivel competitivo, recreativo, podría ser lo que es la disminución o la pérdida de fosfocreatina. Y en definitiva son todos aquellos elementos que están incluidos en lo que sería la nutrición. Y luego el sistema nervioso central es donde la placa motora no llega a la excitación por una falta, una reducción en la inervación, por ejemplo, de fibras musculares como se venían inervando al principio del ejercicio, por un fallo en la emisión de las señales, digamos, a nivel neuronal, al nervio y al músculo. Y normalmente este tipo de fatiga también suele venir originada por el tema nutricional. Principalmente cuando hay un exceso de consumo de ácidos grasos y hay un vaciamiento o no hay glucosa en la circulación, lo que serían los aminoácidos ramificados han sido oxidados y de ese pequeño detalle se aprovecha el triptófano que, unido a los ácidos grasos, no dejan de ser lipoproteínas cuando se unen, atraviesa la barrera hematoencefálica y, como sabréis, el triptófano es un precursor de la serotonina y la serotonina es la que origina esa desconexión o esos problemas a nivel del sistema nervioso central. De hecho, si os dais cuenta, cuando hay una pájara y cuando ya estás medio groggy, si te sientas o te tumbas, incluso te puedes llegar a quedar a dormir. Te puedes llegar a quedar dormido. Y en definitiva, esto no debería o quedaría muy reducido si nosotros comemos adecuadamente. De hecho, habréis oído o habréis leído que uno de los secretos de las mejoras a nivel de rendimiento deportivo ya no solamente es el análisis de datos, el entrenamiento con potencia y los avances, por ejemplo, en el entrenamiento de fuerza, sino que el tema de la nutrición y lo que es el aumento tan importante que hay de hidratos de carbono por hora conforme vamos acumulando horas de ejercicio. Y es por lo que a nivel profesional pueden llegar con tanta gasolina al final de las pruebas.